El día de hoy estamos en un capítulo más, en el tercer capítulo de este podcast que está comenzando, arrancando con grandes invitados, llamado Al Límite por 23 Production. El día de hoy nos encontramos aquí con un gran amigo, un gran artista. Preséntate. Bueno, ¿qué onda? Buenas noches, mi nombre es JC Rap, tengo 29 años y trabajo de mesero en hotelería. Trabajas en hotelería, Yeah. y aparte haces música. Puedes decirnos tus redes sociales para que te vayan a seguir después Claro, de este. claro que sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como JC Rap, nada más así tal cual, soy el único que se escribe la rap se escribe con X, así que no hay tanto pierde. Aquí con la modernidad a full, a tope, a lo que da. Pues bueno, el día de hoy vamos a seguir con la temática, o bueno, con el tema de los chaneques. Ya habrán escuchado en el capítulo anterior que tuvimos a nuestra invitada Ami Tavera, una gran amiga, a la cual le mando un gran saludo y un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. En el episodio pasado abarcamos lo que son los chaneques y los duendes. Dimos un poco del contexto de cómo surgen, qué significan, los chaneques que son buenos, los chaneques que son malos. Pero en esta ocasión, para no volver a ser como tan redundante en lo que son ellos, para ti, JC, ¿qué son los chaneques? O los duendes. Para mí son entidades o personitas que están en este mundo, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal, pero más que nada yo creo que se divierten, güey, se divierten haciendo daño o se divierten haciendo sus cosillas, pero pues a ciencia cierta no te sabría decir qué son. ¿Qué son? Porque pues hay de todo tipo. Yo yo sigo pensando que son entidades las cuales están llenas de energía y que tienen un propósito en este mundo, ya sea bueno o malo. Los malos para darte un aprendizaje y los buenos, bueno, pues para cuidar. Lamentablemente o afortunadamente para este canal hay muchas historias en las cuales pues son muy terroríficas. Y me gustaría empezar con... ¿O empiezo yo? No, date. Empiezo yo. Vaya. Me gustaría empezar con una historia la cual estuve investigando, que ya es un poco famosa la historia. Y esto ocurre en el estado de Veracruz. Solo Veracruz es bello. Esto ocurre en el estado de Veracruz, lugar donde se le conocen a los duendes más que nada como chaneques, que son estas entidades que pierden a las personas mediante engaños. Por ejemplo, le dicen ven a jugar, oye mira tengo algo para ti, los llaman por su nombre y les dicen ven, y los mandan directo pues a las áreas donde están prácticamente deshabitadas. Sí. Te pierden en lugares lejanos. En lugares lejanos. Y hay muchas historias en las que pues la gente ya no vuelve. Pero aquí la historia es muy extensa y yo la traté como de simplificar, de resumir exactamente. Esta historia la pueden encontrar en lo que es el periódico Sol de México. Pasó en un poblado que se llama el Paso del Macho. Paso del Macho en Veracruz. Se encuentra a lo que es 1 hora de Orizaba, Veracruz. Okay. Que Orizaba tiene un clima fantástico y Veracruz, casi como todos los estados del sur, pues lleno de árboles, lleno de mucha gastronomía, muy rico. Y bueno, esta historia la pueden encontrar en el Sol de Córdoba, periódico. Y la nota es por parte de la periodista Xiomara Flores. Esta historia le pasó a un profesor. El profesor se llama Francisco Armengol González. Para simplificarlo, el señor Francisco González. Esta historia le ocurrió al profesor Francisco González. Él nos cuenta que desde muy pequeña edad, como muchos mexicanos o muchas personas de Latinoamérica, estaba acostumbrado a escuchar pues las historias de terror de los abuelos, del tío, de la mamá, del papá, y se quedaban hasta altas horas de la noche jugando y también escuchando lo que son las historias de los adultos, ¿no? Sí, a mí me llegó a sí. pasar varias ocasiones en las que yo me quedaba a escuchar las historias de mi abuelita. ¿Tú también te quedas a escuchar? De hecho, mi mamá nos contaba historias de pequeños, al igual que mis tíos, más que nada mis tíos, porque pues convivimos más con ellos. De todo tipo, de chaneques, de demonios, de personas que fallecieron, de todo tipo. En algún momento los vamos a tener aquí, de eso tenlo por seguro. Bueno, el señor Francisco comienza su historia de esta manera, que él dice que él escuchaba pues las historias de los abuelos, de las gentes pues ya adultas del pueblo,
de todo este tipo de cosas que pasaba. Esto es muy importante y lo recalco. ¿Por qué? Porque gracias a ello se pudo dar cuenta de que hay manera de desviar y evitar este tipo de sucesos. Y lo evitó de la manera más cómica posible. Él cuenta que cuando era pequeño, doña María, su mamá, la mamá del señor Francisco, era una persona pues como de pueblo, que se levantaba muy temprano, que hacía sus actividades muy temprano. Él comenta que él estaba dormido y que su mamá lo despertó muy temprano. Su mamá lo despertó demasiado temprano. Él dice que todavía era de noche, que todavía estaba oscuro. Y le dijo: hijo, por favor, ve al molino a traerme nixtamal. El nixtamal es un es un tipo de grano con el que se pueden hacer pozole, se puede hacer maíz, un buen de cosas, ¿no? Eso es más que nada pues para la gente que no es de aquí de México, así conocemos ese tipo de grano, que es el nixtamal, es el grano que todavía no está reventado. Le dice: hijo, por favor, ve a conseguirme nixtamal, que lo necesito pues para hacer la comida. Y él, como buen niño, le dice: mamá, es todavía muy temprano, déjame dormir. A lo cual la mamá le responde: ve de una vez porque no hay mucha gente y cuando regresas te duermes. Llévate la cubeta para que la reboses de nixtamal y la traes. Y le dice: pero no te vayas a quedar jugando, y cuando cruces las vías del tren, si hay furgones, fíjate bien que no esté el tren y te cruzas con cuidado. Los furgones son ¿cómo se llama? La parte del tren donde va el cargamento. ¿Sí? Entonces, pues él salió demasiado temprano, todavía era oscuro. Dice que para llegar al molino todavía tenía que cruzar un camino, tenía que cruzar los furgones del tren, un callejón, y después llegar a lo que es el molino. O sea, estaba retirado. Entonces él dice que va caminando y que todavía era como medio nochecito, ¿no? Que en un momento en los furgones del tren, dice que se le aparece un niño y le dice: oye, Pancho, ven a jugar con nosotros. Y él comenta que cuando voltea a ver al niño, el niño no medía más de 1 metro. El niño era pelón totalmente, o sea, no tenía cabello, no tenía cejas, era gordito, y aparte los ojos eran más grandes de lo normal. Los ojos eran más, o sea, como un adulto pero en pequeño, y los ojos más grandes de lo normal. Y comenta que le dice: Pancho, ven a jugar con nosotros. Y en ese momento que otro de atrás lo empuja y le dice: sí, ándale, ven a jugar con nosotros. Y cuando se da cuenta, dice que ya hay varios de ellos alrededor. A cualquiera le daría miedo. Sí, claro, a mí también me daría bastante miedo. Entonces, él dice que él pensó, dice: si yo me quedo a jugar, mi mamá me va a regañar. Eso fue lo primero que pensó. Pero cuando ya empezó a ver a todos que compartían como la misma característica, que le empezó a dar miedo. Y le empujaron: ándale, juega con nosotros. Y lo estaban presionando, así presionando. Y es ahí donde recuerda todas las historias de las maneras en las que las personas adultas desviaban este tipo de situaciones. Y la manera más sencilla fue en la que él desvió toda esa situación. Les dijo: claro, vamos a jugar. Sale, vamos a jugar. Vamos a jugar a las escondidas, le dice. Pero si yo los encuentro, ustedes me dejan pasar. Y ya como que se alegraron y dijeron: sí, si tú nos encuentras, nosotros te dejamos pasar. Porque no lo estaban dejando pasar, lo empujaban. Lo empujaban ya de una manera ya un poco brusca para que no pasara. Para que jugara más bien. Para que jugara. Pero obviamente sabemos que ese juego iba a terminar en algo... Iba a terminar en algo mal. En algo mal, ajá. Y le dice: sí, yo juego con ustedes, pero si yo los encuentro, ustedes me dejan pasar. Voy a empezar a contar. Y todos: sí, que no sé qué. Y dice que empezó a contar: 1, 2, 3, 4. Y cuando empezó a contar, todos corrieron. Se fueron a esconder. Y lo que él hizo, se tiró a correr. O sea, se tiró a correr, se fue directo hacia el callejón y de allá al molino. Se fue y ya no regresó. Y en el molino, pues todavía era como de madrugada. Eran como él cuenta aquí en la historia que eran como las 5:30 de la mañana. El problema es que cuando llegó al molino tenía que regresar. Y como su mamá le había dicho, casi no hay gente. No había gente, hermano. No había nada de gente. Y él dijo: el problema era el regreso. Sabía que si regresaba por el callejón, ahí estarían esperándome. Y me iba a ir peor, pues los había engañado.
La otra salida era caminar 4 cuadras más hacia abajo y tendría que atravesar la vía que era la misma por la que había pasado. O sea, tenía que rodear, pero sí o sí tenía que pasar por las vías del tren donde estaban estos duendes, estos chaneques. A lo cual, mejor se esperó a que amaneciera. Ya eran como las 5:30 y en ese momento llega su hermano. Su hermano se llama Gilberto. Gilberto en ese tiempo tenía 10 años y Francisco tenía 8 años. Okay. Y Gilberto le dice, al llegar al molino, lo regaña, le dice que doña María, que su mamá, está bien encabronada de porque tú estás tardando tanto con el nixtamal por andar jugando. A lo cual el hermano solamente guardó silencio. Francisco se quedó pensando y le contó toda la historia. Y le dijo, no, mira, pasó esto y esto y esto. Entonces, el hermano mayor, el de 10 años, pues le creyó y le dijo, yo acabo de pasar por ahí y no había nadie. Si lo que tú me estás contando es verdad, cuando regresemos, a los dos nos van a agarrar. Entonces, el hermano le dijo, no hay problema, vamos a esperar a que amanezca. Una vez amaneciendo, nos vamos ya a la casa, aunque doña María nos regañe, aunque nos dé mentadas, porque así lo dice tal cual. Y le dice, ¿sabes qué, carnal? Nos va a poner una regañiza. Yo no le digo a nada a mi mamá porque no me va a creer, ya que sabe que soy bien desmadroso. Mejor tú le dices, me defiendes, ya ves si ella está enojada, pues tú me defiendes. Esperaron a que amanecieran, llegaron a la casa y dicho y hecho, la mamá, cuando llegaron a la casa, los empezó a regañar así a mentadas. Cuando a la mamá se le bajó el coraje, se acerca Francisco y le dice a su mamá, mamá, es que yo me tardé porque habían unos niños que quería que yo jugara con ellos y me empezaron a empujar. Los niños tenían los ojos más grandes, no tenían cabello, no tenían cejas y estaban más gorditos que yo. Y me estaban empujando para que yo jugara. Lo que yo hice fue decirles, sí, jugamos a las escondidas, me eché a correr, después llegó a mi hermano y esperamos a que amaneciera y por eso llegamos tarde. Y dice que la mamá, pues no como que no se impactó así de que, ay, pobre de mis hijos. Dice que la mamá se enojó aún más y empezó así como a decir palabras así, pero como cuando alguien está como enojado, así de que, hijos, entre dientes, exactamente. Pero lo empezó a hacer porque la mamá sabía que los duendes estaban ahí, porque la mamá sabía que ese tipo de cosas pasaba y ya no se enojó con los hijos, se enojó con los duendes, porque por culpa de ellos regañó a sus hijos. Esa es la historia, y esa historia la pueden encontrar, les digo, en el periódico El Sol de México. Les digo que pasó en Paso del Macho, Veracruz, a un profesor, al señor Francisco. ¿Qué te parece esa historia? Se me puso la piel chinita, carnal. ¿Tú qué harías si te los encuentras? Bueno, la neta, pues no sabría qué hacer, porque uno ya en ese momento se bloquea, güey. Se bloquea, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí sabrías qué hacer porque ya pasaste una situación y es por eso que tú estás aquí el día de hoy. Todos los invitados que nosotros tenemos tienen una gran historia que contarnos. Bueno, tengo historias yo y tengo historias que también le ha pasado a mi familia. En este caso igual a mi mamá. Mi mamá la jugaba un duendecillo. Uh-huh. Y a ella sí la lastimaba, la laceraba y todo. Desde que estaba pequeña, uh-huh, le daban dulces y todo. A mi mamá hasta nos decía que uno la perseguía mucho. Un duende. La perseguía mucho cuando estaba muy pequeña y que, bueno, entre paréntesis también nos contó que un duende perdió a un señor y lo encontraron como 10 años después, pero no, ya flaquito. Que el señor salió a comprar, creo que salió a comprar a la tienda. Y el señor ni sabe cómo explicar, cómo lo explicó, sino que vio a un niñito, lo tomó de la mano, así de la nada, y el señor apareció entre el montazal. Y dice que ya no supo cómo regresar. Lo encontraron en una... ¿Cómo fue que me dijo? Lo encontraron como en lo más alto del cerro, ajá, entre los matorrales, pero el señor caminaba vagamente, pues ya flaquito. Y dicen que él ni sabe cómo sobrevivió tantos años. Así dice que lo que encontraba comía, pues. ¿En serio? Sí, lo perdieron. Me contó mi mamá que eso pasó bueno, no sé si conocen, pero pues fue en Villa Chale. Ajá. Ahí donde está Emiliano Zapata, media hora más adelante. En Tabasco. Ajá, en Tabasco.
Bueno, a mí lo que me pasó la primera... Pero tengo dudas sobre esa historia. ¿Esa historia es popular ahí? ¿O cómo fue que lo encontraron? O sea, mi mamá cuando nos contaba... Bueno, mi mamá nos contó un sinfín de historias. En especial esa me causó mucho ruido porque ella todavía estaba pequeña. Uh-huh. Pero eso fue lo que pasó en el pueblo. Me dice mi mamá que si voy y se lo pregunto a mi abuela me lo va a contar. 23 Production, anótenle por favor. Debemos de tener aquí a la mamá y a la abuelita de Jaycee para que nos cuenten esas historias. No, mi jefa tiene un montón de historias. Las vamos a traer un día. Pero tú tienes una historia, ¿no? Sí. Bueno, el principal fue... estaba yo en la secundaria. De hecho, los dos pasaron casi en el mismo tiempo en la secundaria, entre primero y segundo de secundaria. Adelante. El primero fue muy vagamente. Nosotros vivíamos en la colonia Indeco, allá en Tabasco. ¿En la colonia cuál, perdón? Indeco, allá en Tabasco, en Villahermosa. Y en la parte de arriba, bueno, nosotros rentábamos en la parte de arriba de una cuartería. Pero esa cuartería daba hacia un terreno que estaba al lado de un señor que pues ya falleció, que se llamaba Don Alberto. Pero ese señor tenía 2 árboles grandes de mango, pero se ve que años y años, porque los árboles estaban gigantes. Entonces algunas ramas pegaban en lo que era nuestra ventana. Y en la ventana del baño, porque no sé a quién se le ocurre hacer un cuarto y el baño que quede afuera, pero bueno. Eso es muy típico de los pueblos acá, para ir al baño tienes que cruzar. Te digo porque así también me pasó en Veracruz con la casa de mi primo. Saludos. Como odio esa gente. Bueno, entonces tenían un baño que estaba en la parte de afuera. Sí, estaba el cuarto, básicamente el cuarto estaba aquí y el baño estaba pegado al nuestro cuarto, pero en la parte de afuera. Ok. Ajá. Un pinche bañito así pequeño y y en la ventana ahí entraban las hojas del árbol, pues. Y ahí se escuchaban risas y pues nosotros no nos percatamos de nada, pero decía mi mamá, no salgan tanto de noche porque les puede aparecer algo o X cosa. Yo lo sentí como que, no quiere que salgamos. Pero Estabas en la secundaria, dices, ¿no? Sí, en la mera punzada. Mi mamá me conocía. Entonces en la parte de abajo vivía el dueño, pero también su patiecito quedaba justo abajo de nuestra ventana donde estaba nuestro cuarto. Y él era mucho de que lo llegaban a visitar sus familias, sus sobrinos y así. Y un día no sé qué comí, que me hizo daño. Fui al baño a hacer mis necesidades básicas. Y estaba yo en el celular, recuerdo que estaba yo en el celular, creo que le pedí prestado a mi mamá el celular. Y estaba yo creo que escuchando música, viendo videos, no sé. Y en eso empiezo a escuchar risitas. Pero risitas en las partes de donde estaba el patio del señor. Empiezo a escuchar risitas. Pero a mí no se me hizo nada fuera de lo común. Y empecé a escuchar risitas que murmuraban, se secreteaban. Porque hasta eso, como era algo pequeño, todo se escuchaba. Y entonces yo no le tomé importancia. Sin embargo, lo que sí me causó mucho ruido fue que murmuraban mucho y murmuraban cerca de donde estaba el baño, pues. Y los murmullos sí se escuchaban algo fuertecito. No les entendía qué es lo que hablaban, pero sí se escuchaban algo fuerte. Entonces al momento de salir le dije a mi mamá, oye, los niños de Don Ángel, le digo, están haciendo mucho ruido, y me dice mi mamá, ¿cuáles niños? Me dice, o sea, sí escucho ruido, me dice, pero Don Ángel no está, me dice. Y salí, cuando me dijo eso, salí a lo que era la bardita, y el señor siempre dejaba su auto afuera de la casa y no estaba el auto. Entonces me asomé y las luces estaban apagadas. Luego por el cuarto, las rejillas quedaban un poquito abiertas. Yo siempre sacaba la cabeza por ahí, estaba yo bien flaco. Me asomé y no había nada, güey. Solamente estaba la luz encendida en la parte de afuera, pero no había nada. Entonces, y yo le dije a mi mamá, yo le dije, oye, pero escuché esto. Mi mamá se asomó por la parte de afuera y regresó con los vellitos de punta y me dice, no se acerquen, me dice, no vi nada, me dice, pero lo que me estás contando, todo proviene del árbol, me dice.
Todo proviene del árbol, dice, porque mi mamá, como ya sabe todo eso, me dice, los duendes, me dice, mayormente se la pasan en los árboles, dice. Los duendes, si no se mantienen entre los matorrales, a ellos les gusta divertirse y escalan los árboles. Entonces, si vas a un lugar, o un pueblo o algo, volteas hacia la parte de arriba de los árboles, vas a ver uno, mes. Entonces, don Alberto, según practicaba magia negra, le creía mucho la brujería al señor. Entonces, toda su casa en general estaba muy desolada. O sea, siempre se sentía una energía Y era un fea. cúmulo de energía. Exacto. Entonces, en la parte de atrás de donde tenían los árboles era un terreno. Era un terreno como tal, con gravas y todo eso. Y ahora sí que al ladito tenía un cuarto. Ahí lo daba a rentar a veces. Pero mayormente no se la pasaba nadie ahí, güey, porque, pues, aparte de que el señor era un poco pesadito, se sentía la energía muy fea, güey. Entonces, de noche se sentía el doble, güey. Entonces, de noche nosotros no salíamos mucho. Y ese día mi mamá sí me dijo, no se acerquen porque están en los árboles. No lo vi, pero todo proviene de los árboles, me dice, entonces no se acerquen tanto. Entonces lo que hizo fue cerrar la ventana. Y pero yo no pude dormir, güey. Yo tenía la piel chinita y ya nos empezó a constar más historia de cuando ella estaba pequeña, de cuando los duendes jugaban con ella, de cuando la lastimaban y así. Entonces ese día, esa noche sí estuvo de ñañaras. Estuvo pesada. Sí, yo la sentí muy pesada. Muy, muy pesada. Aparte de que estaba pequeño, yo la sentí muy pesadita. Sí, está impactante esa parte en la que dices que vas al baño y escuchas todo que proviene de arriba del árbol, ¿no? Básicamente yo lo escuché abajo, pero al momento de que mi mamá se asomó ya no había nada, entonces regresaron al árbol. Ah, ok. Y esa historia va de la mano con la otra, ¿no? Sí, básicamente sí, porque todo pasó en el mismo lugar. Sea, ¿cómo te digo? Igual fue, creo que al año siguiente, en ese cuartito en especial, llegaron a vivir una familia. La señora con sus 3 niños, eran 2 varones y una niña. Nosotros llevábamos mucho con ellos porque el niño iba en la primaria y el más pequeño iba en la primaria, iba ya como en sexto, y el otro iba como en segundo de secundaria, y estaba más o menos como de mi edad. Y nosotros nos las platicábamos mucho, o sea, como no había barda, no había nada, en la parte de arriba yo podía sentarme sin problemas y ya estaba básicamente en el lado del terreno del señor. ¿De dónde estaban los árboles? De donde estaban los árboles. Pero como ese niño se la pasaba pues jugando en la parte de afuera con sus hermanos y así, entonces mi carnal y yo nos las pasamos ahí platicando, nosotros de arriba y ellos de abajo. Entonces una noche, a ver cómo estuvo ese rollo. Una noche de tantas que nos la pasábamos platicando, el señor tenía como un tubo largo. Creo que iba a construir no sé qué cosa. Y tenía unas varillas y cuanta cosa. Y el niño agarraba y se sentaba ahí. Y ahí nos poníamos a platicar. Y en una de esas, no sé, yo sentí la noche muy pesada. Y volteaba mucho hacia los árboles porque había mucho aire y mucho viento. Entonces, yo creo que el niño también se dio cuenta, güey. En una de esas estábamos platicando de lo más normal del mundo. Yo no lo vi porque las 2 veces que me pasó jamás lo he visto. Yo creo que por algo. Veo que Gustavo se llama. Tavo voltea la cara hacia la entrada de la casa del señor y nada más suspira. Hace... Se da la vuelta y se echa a correr a la casa, pues. Y pues yo dije, ¿qué le pasa a este güey? Agarré y no volteé a ningún lado porque algo sentí. Me paré, me di la vuelta y me metí a la casa. Y le dije a mi mamá, oye, Tavo está raro. Me dice, ¿por qué? Le digo, suspiró, se dio la vuelta, se metió corriendo. Le digo, como gritando o algo. Y me dice, ¿qué será que tiene ese niño? Y te digo, como la ventana que daba, daba hacia el patio más o menos del señor, abrimos la ventana y el niño tenía la luz encendida en la parte de afuera y nada más me señalaba hacia las rocas. Porque en lo que quedaba el patio del dueño, la pared, ahí en esa pared, don Alberto tenía unas piedras grandes, tenía como unas rocas.
Y el niño me señalaba así hacia las piedras. O sea, tú desde arriba veías al niño del otro lado. Veías al niño y él me señalaba hacia abajo, ¿no? Y yo también veía las rocas, pero yo no quise voltear, güey. O sea, tú tenías las rocas abajo y podías hacer esto, pero no. Y sí, yo dije, ne. Y el niño me hacía así, espantado, y me hacía así, me señalaba bien feo. Y yo decía, güey, yo dije, volteo, no volteo. Yo dije, no, agarré y cerré la ventana. Agarré y cerré la ventana y ese día me acuerdo que me faltaba la respiración y la piel la tenía yo chinita, güey, pero chinita. Y al día siguiente, en la tarde, cuando yo llegué de la escuela, me senté y le dije a Tavo, ¿qué onda? Me dice, ven aquí a la casa, me dice. Y ya fue que le dije, oye, voy a casa de Tavo. Me dice, sí, pero no te tardes, me dice mi mamá. Ya, básicamente era distancias cortas, así a simple vista, pero yo tenía que rodear el callejón porque vivíamos entre callejones. Y el callejón donde vivía él, básicamente nada más entraba una bicicleta, güey. No entraba ni una moto, entonces era algo pequeñito. Y fui a su casa y ahí estaba la mamá, estaban todos, pues estaban viendo la tele. Y le dije, güey, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué te fuiste anoche corriéndole? Me dice, ¿viste que me salí corriendo y que te señalé? Le digo, sí, güey, pero pues yo me saqué de onda y mi mamá me dijo que estaba todo menso. Me dice, no, es que estábamos platicando y sentí que me miraban. Le digo, ajá. Y si volteé hacia la casa de don Alberto, le digo, ¿y qué? Le digo, ahí estaba el viejito viéndote, le digo. Me dice, no, había una personita esa pequeña, dice, la mitad de la cara quemada, me dice. Así tal cual. Dice, y te quedaba viendo a ti, me dice. No. Dice, pero con cara de odio, me dice. Te quedaba viendo. ¡Ah, la madre, gordo! Tiene la piel chinita. Sí, no. Le digo, me dice, te quedaba viendo mucho a ti, me dice. Tenía la mitad de la cara quemada. Los pies los tenía al revés. No tenía el sombrero de punta, me dice, porque eso ya sería demasiado. Pero tenía un sombrerito, Oye, me dice. sí es cierto. Algo que no dijimos en el capítulo anterior, pero mucha gente igual que ha tenido este tipo de anécdotas y este tipo de historias, dice que no los duendes, sino los chaneques tienen los pies al revés, pero caminan normal hacia adelante. Otro detalle que jamás han dicho. Según mi mamá, si un duende o un chaneque te llega a perder, para encontrar el camino de vuelta, fácil, ponte la ropa al revés. ¿Por qué? Porque como ellos caminan con los pies al revés, básicamente, para encontrar el camino de vuelta a casa, que te tienes que poner toda la ropa al revés. Caminas hacia un solo sentido y encuentras la salida. O sea, yo sí sabía que te tenías que poner la ropa al revés, pero no sabía el por qué. Sí, porque encuentras como ellos caminan al revés, tú tienes que poner la ropa y seguir un solo sentido y ya encuentras la salida. Oh, ya. Y bueno, ¿y qué pasó cuando llegaste a la casa? ¿Te dijo que te estaba viendo? Me dijo que me estaba viendo, me dice, te quedaba viendo mucho a ti, me dice, y te quedaba viendo con cara de odio, me dice, tiene un sombrerito muy pequeño, dice, la cara quemada, los pies al revés, y tenía una ropa desgarrada, me dice, pero te quedaba viendo mucho. Yo me asusté, dice, porque lo estoy viendo de frente, pero él te quedaba viendo mucho hacia arriba. Entonces cuando yo me metí, le conté a mi mamá y me dijo que te avisara. Y donde salí, el duende ya estaba en las rocas, o esa persona ya estaba en las piedras, pero te quedaba viendo fijo. Y donde tú me estabas viendo, dice, él te quedó viendo fijo y no te quitaba la mirada. Yo lo veía de espalda, me dice. Y yo le decía, verde, gordo. Y me dice, sí. No te quitaba la mirada encima, dice, y te quedaba viendo muy fijo. Yo ya no soporté, dice, me sentí feo y sí me metí. Ya no supe más, me dice, pero ahorita que te veo está bien, me dice. Le digo, pues sí, le digo, cuando tú me dijiste eso, yo ni siquiera volteé a mirar a las piedras, güey. Yo no volteé a mirar a ningún lado, solamente me dijo mi mamá, cierra la ventana. Yo la cerré, gordo. Me dice, sí, me dice, de pasar a estar, que está raro, me dice, porque ¿qué haría un duende, me dice, en la entrada de la casa de don Alberto? Para empezar, me dice. Y don Alberto ya estaba, y ese señor no mantenía luces, güey. O sea, dentro de su casa sí, pero en lo que da hacia el terreno y el patio, cero luces muy tenues, muy bajas. Entonces, me dice, yo no lo vi muy bien, me dice, pero lo que él sí alcancé a ver, dice, es que sí tenía la cara quemada y te quedaba viendo con cara de odio, me dice. Pero a ti, me dice, a mí jamás me prestó atención, me dice.
Híjole, me surgen muchas dudas. A mí me surgen bastante. ¿Qué te hice? Y por ejemplo, a ver, voy a poner en orden mis ideas en la cabeza. Y tengo más. Sí, yo sé que tiene más historias y las vamos a... Tal vez en otro capítulo, por cuestiones de tiempo, pero... él tenía el duende tenía la cara quemada, los pies al revés. Sí, la mitad de la cara quemada, Ajá. los pies al revés, la ropa desgarrada y un gorrito pequeño. Eso fue lo que me dijo. Ok. ¿Y nunca hablaron con el señor de esto? O sea, el señor... ¿Alberto? ¿Nunca hablaron con él? No, el señor era... ¿has visto las historias o has visto películas donde siempre hay una casa de un señor gruñón? Era ese. No. Te Y entonces lo juro. no había diálogo. No había diálogo porque el señor cualquier cosa que pasaba a su terreno lo rompía, lo quebraba, lo ponchaba todo, güey. Por eso tú te mantenías en la barda nada más. Sí, yo con el señor no tenía diálogo. A lo mucho le decía, buenas tardes, don Alberto, y así te medio saludaba. Pero pues hasta ahí, güey. De hecho, de una forma trágica, güey. Se cayó de unas escaleras donde estaba, creo que, arreglando y... Fue, güey. No manches. Esa es otra historia. A ver, ya nada más para cerrar esto. ¿Tú volverías a ir a ese lugar nada más a ver? Claro que no. ¿No? Sí, me imaginé. No, claro que no. Bueno, ahorita, quién sabe quién tenga La propiedad. la propiedad, porque don Alberto tenía, ¿qué? Como 4 o 5 hijos, que la mayoría, pues no... No lo visitaban. Aparte de que no lo visitaban, güey, pues no eran como personas de bien. Ah, ya te entendí. Y solamente había uno que realmente nosotros podemos decir, esta persona sí va por la derecha. Pero él jamás se metió en los temas de su papá, pues. Y quién sabe quién tenga la propiedad ahorita. Wow, pues qué increíble historia. La verdad, me gustó mucho la historia. Qué feo que haya tenido que pasar de esa manera. Pero Sí. de verdad, muchas gracias por compartirnos tu historia. ¿Algo más que quieras agregar a tu historia? ¿Algún tip que... Bueno, no algún tip, sino... ¿Agregar más? Sí. ¿Algún consejo que le des a la gente cuando vean ese tipo de cosas? ¿O alguna experiencia que tú tengas que diga, esto puede ayudar cuando sucede esto? ¿Puedo agregar algo más? Sí, claro. Algo en breve. Ahorita acá contándote la historia, porque pues hay muchas pocas veces que la puedo contar, porque pues, no a todo el mundo le gusta. Mi mamá tenía un amigo gay, así lo puedo decir abiertamente, que él servía como medium, Ajá. que se le metían espíritus, podíamos hablar, y mi mamá me llevó una vez. Hasta ahorita me vengo a acordar del porqué de la segunda historia. El señor, bueno, el muchacho le dijo a mi mamá que yo estaba en un tornado de duendes, güey. Que yo estaba en un tornado y alrededor de todo ese tornado tenía yo muchos duendes alrededor. Lo mismo que probablemente le pasó a nuestra invitada en el podcast anterior, que también váyanlo a ver. Ajá, en un tornado de duendes. En un tornado de duendes o de un tornado de ¿cómo se le llama? Entidades o cosas así, pero que estaba yo en medio. Entonces lo que necesitaba mi mamá era hacer un cierto tipo de ritual y cosas así, lo cual yo nunca acepté. Y mi mamá respetó esa decisión. Otra cosa, pues para salir de esas situaciones, yo lo que me funcionó no voltear a mirar, güey. O sea, Evitarlo totalmente. evitarlo totalmente, güey. La primera vez de todo eso, pues nada más fue escuchar, no fue ver. Y la segunda no fue ver, güey. O sea, evitarlo totalmente porque ahorita no sé cómo estaría yo si hubiese visto a esa personita. Yo creo que no me lo hubiese sacado de la cabeza. Más sin embargo, cuando él me lo contó, me lo imaginé y todavía lo cargo en la cabeza y se siente feo, güey. Sí, porque lo viviste. Sí, se siente feo porque pues todo está feo. Y pues en ese callejón pasaba de todo. A mi mamá le pasó una cosa. Pues bueno, lo vamos a tener en otro episodio. Espero que este capítulo, que le da seguimiento al primer capítulo sobre chaneques, sobre duendes, les haya gustado. Tuvimos un gran invitado, JC. La verdad, una gran historia. Yo me sorprendí mucho con la descripción del duende. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar, decirle a la gente? Si tienen historias, tienen que estar aquí. Sí, tienen que estar en Aquí al Límite, ya se la saben. Pues Aquí al Límite, donde todos los invitados tienen una gran historia que contar. Y ya saben, producido por 23 Productions. Síganos en Instagram, síganos en YouTube. Suscríbanse a todas las plataformas, no les cuesta absolutamente nada. Y apoyen estos proyectos que traen unas grandes historias para ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Me viene a mente uno. Gracias.
Gracias, sí, por estar aquí. Ya, Armando, un gustacho.